Cuantiosas son las veces en las que el filósofo Arthur Schopenhauer, conocido como el filósofo del sufrimiento o del pesimismo, nos recuerda que la vida es sufrimiento. Además nos advierte que la forma más segura de no sufrir mucho es no esperar ser feliz, o que el dolor de la vida no se deja soslayar. El querer impone la carencia y por consiguiente tiene como base el sufrimiento. A todas las facetas de la vida les resulta consustancial un sufrimiento. En otros aspectos, pero ligado por supuesto con el sufrimiento y con la vida, Michel Foucault nos señala: me parece que existe la posibilidad de hacer funcionar la ficción en la vida. O también en Historia de la Sexualidad nos recordaba que el solo hecho de querer sanar implica que hay alguna queja o una enfermedad que queremos mejorar. Y sin quedarse atrás, por supuesto, uno de los grandes maestros de la sospecha, el filósofo Friedrich Nietzsche, nos señala que solo lo que nos cesa de doler permanece en la memoria. Y de esta manera, si todos estos filósofos y grandes pensadores de distintos siglos y épocas nos proponen que el sufrimiento tiene gran importancia dentro de lo que significa vivir, y que mientras vivo también sufro, y si sufro estoy viviendo, podríamos llegar a comprensiones tales como el sufro y luego existo, haciendo ahí una analogía con lo que nos propone René Descartes en su Cogito ergo sum. Pero, ¿podremos triunfar o podremos sobrevivir este sufrimiento de alguna manera? ¿Qué rol tiene la psicología y la terapia dentro de todo esto en la cultura? A continuación lo vamos a ver con el sufrimiento triunfante dentro de la salvación del alma moderna de Eva Illouz. Y así es como tenemos esta introducción para hablar el día de hoy de el sufrimiento triunfante, aquel quinto capítulo de la obra La salvación del alma moderna de Eva Illouz, donde hace todo un análisis acerca de cómo la teoría psicoanalítica y la terapia en sí fue fusionándose con la cultura hasta llegar a crear grupos de apoyo en los cuales ni siquiera era necesario que existiera un psiquiatra o un psicólogo, sino que gente que pudiese comprender estos constructos desde la disciplina psicológica o psicoanalítica y poder llevar a cabo un método terapéutico. Yo soy Dionisio Leone y a continuación analizaremos todo este capítulo. Bueno, lo primero que nos propone la autora es ver lo que propone Smiles acerca del poder de la autoayuda, una idea que comenzó a penetrar bastante profundo en lo que era la cultura occidental. En este sentido, podemos comprender la autoayuda como el poder de que cada uno consiga sus objetivos por sí solo. Esto, por supuesto, que tiene un dejo democrático porque le da la posibilidad a cualquier persona, desde los hombres más humildes, por ejemplo, para que puedan lograr por sí mismos una competencia honorable y alguna reputación dentro de la sociedad y consigo mismos. Entonces, la biografía de las personas va logrando diferenciarse de los demás, es decir, el yo puede ser distinto del resto y de esa manera alcanza la fama desde la oscuridad inicial. Eso tiene mucho que ver con algo que nos propone la autora dentro del texto, en que hay una recopilación que hace Smiles acerca de personas que no tenían fama, no tenían mayor honorabilidad y sí lograron a través de su propio esfuerzo y su propia ayuda y autodeterminación lograr sus objetivos. No obstante, a pesar de que lo que nos propone Smiles suena bastante bien, y en la actualidad incluso muchos libros ahí que dicen si estás triste, no estés triste, hay una contraparte con las ideas freudianas. Porque mientras Smiles proponía que, como ya les dije, el hombre puede ser totalmente autodeterminado y lograr sus fines por sí mismo a través del esfuerzo y de su propia confianza, esto se basa en la sensatez, la resistencia y la energía. Pero Freud, por otra parte, ofrecía una posibilidad bastante inquietante en la que ni el psicoanálisis ni los pobres podrían remediar la enorme miseria neurótica, porque los trabajadores preferían su agonía mental y moral antes que la recuperación. Eso es lo que al menos Freud podía advertir desde la clínica psicoanalítica. Entonces, podemos decir que acá Freud es un pesimista al decir que no bastaba la sola voluntad para el desarrollo psíquico, sino que también es necesario el trabajo arduo del
científico, doloroso y costoso del analista para poder mejorar el yo de los pacientes, no solamente su propia voluntad. Entonces, podemos ver que Smiles postula que la autoayuda tiene que ver con que la vida es una serie de logros acumulados y que es un despliegue a lo largo de una cronología para la toma de conciencia y el éxito en la autorrealización de todos y cada uno. Mientras que Freud advierte que incluso si uno piensa lo que dice Smiles, el inconsciente puede tomar muchos caminos que conducen hacia la derrota de las decisiones de la conciencia, incluso de manera invisible, subrepticia o sin que nos demos cuenta. Esto último es importante porque Freud dice que la salud está antes que el éxito social o la autorrealización. Ahí jerarquiza un poco lo que es salud versus este éxito social. Bueno, hasta ahí habría una confrontación, ¿verdad? Una conflagración intelectual entre estas dos perspectivas, pero podemos ver que después hay una alianza entre el psicoanálisis y la autoayuda. ¿Cómo ocurre esto? El espíritu de la autoayuda se torna de cierta manera freudiano, aunque de una manera un tanto vengativa, dice la autora ahí en el libro, porque contiene algunos principios del psicoanálisis, tales como, primero, que nuestra identidad es inconsciente. Segundo, que nuestra constitución emocional es atravesada por conflictos. Tercero, que el origen de la mayoría de nuestros conflictos es interno, no viene desde afuera. Y cuarto, que los conflictos pueden ser superados mediante el manejo verbal adecuado del yo y de la psiquis. Aquí ya le está dando quizás un poco el favor a lo que es la asociación libre, la cura a través del habla, que es un pilar fundamental de la teoría psicoanalítica. Entonces, todo esto es porque el lenguaje de los expertos ya no es solamente de los expertos y pasa a ser también un lenguaje de la cultura popular y de los medios de difusión masiva. Conceptos tales como la búsqueda de la felicidad, la confianza en uno mismo o perfeccionar el yo. El solo hecho de hablar de yo, por ejemplo, ya tiene que ver con que la cultura se apropia de todo este lenguaje psicoanalítico. Esta alianza, como les decía, transformó el discurso de las personas, su autobiografía y la identidad que nosotros mismos categorizábamos dentro de las culturas, tanto para sí mismos como para los otros. Entonces este espíritu terapéutico del conocimiento va transformándose hacia una estructura una estructura de sentimiento que implica una explicación rudimentaria pero sistemática de la pregunta existencialista ¿qué somos? Ahí se produce bueno, acá yo lo planteé así, pero tiene que ver con lo que nos trata de explicar Ilud en el texto, que es una cultura terapéutica de autoayuda. Y esa sería ya la mixtura, la fusión de estas tres veredas, ¿verdad? De la cultura, el psicoanálisis y la autoayuda. Que, bueno, es un esquema cultural internalizado que organiza la percepción del yo y de los otros, como les venía diciendo, la autobiografía y la interacción interpersonal. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué triunfa de esta manera la terapia en la cultura? El triunfo de la terapia y la transformación en cultura depende de 5 factores que veremos a continuación, a la luz de lo que propone Eva. El primero de ellos es acerca de los cambios internos en la teoría psicológica. Por ejemplo, existía un plan de vida optimista que se orientaba hacia el cultivo de una mente saludable. Ese era el panorama. Los psicólogos del yo antes del ello, ¿verdad? Y que se oponían a un determinismo freudiano, que tiene que ver mucho con el sufrimiento, y que en el fondo algo que hablábamos en clases anteriores, que todos somos neuróticos, entonces si todos tenemos cierta patología y no podemos escapar de ello, ya es mucho más pesimista que este tipo de psicólogos. Bueno, y esta perspectiva, además más optimista, es muy compatible con las visiones morales que existían en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, si nos posicionamos desde esa vereda, comprenderemos que toda crisis brinda la oportunidad para que el yo crezca y desarrolle su dominio sobre el mundo, o sobre sí mismo incluso. Y aquí es donde se enfrentan los optimismos de Erik Erikson ante el fatalismo de Freud. Importante ahí señalar que Erik Erikson propone la teoría de las etapas de desarrollo psicosocial
mientras que las de Freud eran las etapas de desarrollo psicosexual. Y ahí podemos ver que hay ciertas analogías, diálogos, pero también diferencias. Bueno, la psicología en este sentido se hizo cada vez más compatible con el espíritu de la autoayuda, poco a poco. Luego viene una parte en la que ya toma protagonismo la psicología humanista, donde vemos grandes exponentes como Carl Rogers o Abraham Maslow. La salud mental es la evolución de la vida de forma normal. Esa es la normalidad de la vida, alcanzar la salud mental, según la psicología humanista y estos autores. Entonces la enfermedad mental, el crimen, la desigualdad, cualquier otro problema que tenga que ver con distorsiones, tiene que ver justamente con eso, distorsionar la tendencia natural, que sería hacia la salud. Por eso son sumamente optimistas. Rogers, por ejemplo, ve que si un paciente o una persona en el fondo tiene una vida menos satisfecha es porque solo le falta autorrealización. De esta manera, el objetivo de cualquier terapia será justamente desarrollar a esa persona y que encuentre la autorrealización. No necesariamente la cura de un mal, sino que la búsqueda de un bien. Maslow, por su parte, ya unió la psicología con la autoayuda. Y esto implica, por ejemplo, que Maslow señala que el miedo al éxito limitaba a una persona hacia la grandeza y la autorrealización. Entonces, podemos entender desde estos enfoques que la salud significa autorrealización y viceversa. Pero esto implica que la mayoría de las personas no se sentían autorrealizadas en sus vidas. Por ende, no son saludables desde este enfoque. Eso es lo que vamos a ir debatiendo más adelante. Bueno, como segunda razón de por qué la terapia se fusionó también en la cultura, podemos ver que existe una autoridad profesional. Hay un apogeo de los psicólogos en 1960 donde su autoridad está pero por las nubes. Además, esto fue bastante beneficioso en el contexto socio-histórico y cultural que había en esa época, porque no existía una contraideología como una resistencia a la autoridad de los psicólogos. No había algo que se opusiera directamente a la psicología en sí y con todo lo que estaba logrando. Recordemos que es un periodo posguerra y que eso es bastante útil para que vayan en el fondo alzándose los psicólogos como una disciplina y como un grupo profesional importante. Culturalmente también existieron aliados para que se alzara la psicología. Por ejemplo, las protestas sociales y el discurso estudiantil iban en contra de las viejas concepciones colectivistas, en términos de ideología, por ejemplo. Y esto permite emerger los conceptos de bienestar personal y la revolución sexual, que están mucho más ligados al individualismo. Entonces, si sumamos eso al consumismo cultural, podemos entender cómo se permitió el auge de los psicólogos, que tienen un foco mucho más personal en sus pacientes y que el consumismo cultural necesitaba de ello, porque era parte de lo que se protestaba socialmente. Es decir, si existía ese problema y esa demanda social, podemos ver cómo aquí hay una solución a través de lo que no es una política pública derechamente, pero que tiene que verlo a la larga, sino que es una emergencia científica y que se va mezclando con la cultura. Entonces el yo, la sexualidad y la vida privada son hitos cruciales para conformar la identidad de las personas. Esto implica que los psicólogos pasan a ser árbitros de la vida privada. Otra cosa importante a propósito de la autoridad profesional y cómo se va a dejar entrever esta profundización y esta infiltración de toda la terapia en la cultura es que los libros de autoayuda suben en un 96% entre 1991 y 1996, solamente en 4 años, y que por ejemplo en 1998 el avalúo de la venta de únicamente libros ascendía a la suma de $581 millones, pero si consideráramos todo, no solamente los libros, sino que también los videos de conferencias, los videos de música, los cassettes de autoayuda o meditaciones guiadas, esto alcanzaría la suma de $2.480 millones americanos. Bueno, pasando a la tercera razón de por qué la terapia se infiltró también en la cultura, está el Estado.
Recordemos que si hablamos de 1960, por ejemplo, que es algo que estamos viendo acá en la presentación, hay un periodo de posguerra, de esta guerra tan terrible que nos valió muchas vidas humanas, millones. Entonces eso implicó el surgimiento de un estado terapéutico que adopta y difunde el discurso de la autoayuda psicoterapéutica hacia la cultura. En 1960, por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud Mental gastó mucho más en la psicología de la conducta o de los tratamientos desde la psicología para personas traumatizadas que en la medicina biológica de la enfermedad mental. Entonces ya había ahí una autoridad y una legitimación de parte del Estado para con la psicología. Entre 1968 y 1983, la cantidad de psicólogos se triplicó, lo que implica que había una legitimidad científica y estatal en Estados Unidos. De hecho, si lo piensan en términos económicos, probablemente era mucho más rentable ser psicólogo que otras profesiones, que es una realidad que se da en muchas carreras. Y por otra parte, el discurso psicológico es uno de los modelos del individualismo que es adoptado y difundido por el Estado. Recuerden que estamos hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, no la cuna, pero uno de los mayores representantes de lo que es el liberalismo y el individualismo como ideologías. Como cuarta razón, vemos el mercado, donde encontramos la industria farmacéutica y el DMS. Recuerden que el DMS es el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, que viene a ser este tipo de biblia de la psicología y la psiquiatría para poder comprender, establecer, definir y categorizar distintos diagnósticos, tratamientos y patologías mentales. Bueno, ocurrió también que al existir tanta definición en un DSM, por ejemplo, hubo una expansión de diagnósticos y patologías. Tanto así que bordeaban en lo que era una conducta promedio desde los especialistas. Entonces todo podía ser una patología y todo podía ser diagnosticable. El DSM pasa a ser una contraseña, esta varita mágica con la que el psicólogo puede generar un reembolso del seguro médico, bonos, reparaciones, etc. Y así también los pacientes. Esta expansión de categorías se encuentra relacionada con intereses profesionales, a propósito de ello, y económicos de los terapeutas y las compañías farmacéuticas. Entonces este poder saber de los psicólogos se ve patente al decidir, por ejemplo, las categorías, las identidades, las enfermedades mentales, etc. Eso implica una subjetivación. No olvidemos los conceptos que estudiamos con Michel Foucault en Historia de la Sexualidad. Entonces, finalmente, existe una apropiación de la terapia por el mercado y las industrias culturales y viceversa. Y la quinta razón por la cual se entreteje tan bien la terapia en la cultura sería la sociedad civil, cómo recepciona esta idea de la terapia. Por ejemplo, el feminismo y los veteranos de guerra adoptaron el discurso terapéutico de manera muy utilitarista y beneficiosa. Podemos pensar desde el feminismo que se abanderaron por lo que fue la promoción de la sexualidad desde el discurso terapéutico, y que esto implica una emancipación y autodeterminación de la esfera privada. El uso de enfermedades privadas como problemas políticos, por ejemplo, el maltrato infantil o el trauma. Eso genera nuevos autores de delitos acusados por el Estado y la justicia, a la luz de lo que proponían de manera política estos movimientos. Por ejemplo, el hombre, familiares u otros, que en el fondo venían a justificar políticamente ciertos movimientos sociales. Los traumas de guerra, por otra parte, como el trastorno por estrés postraumático, implicará un reclamo de beneficios sociales, económicos y culturales. Y esto de la mano con los diagnósticos, la patologización de este tipo de experiencias y de síntomas, por supuesto que viene a fortalecer estos reclamos. De esta manera, la fundamentación de reclamos en las categorías de daño psicológico implican que se aplica el constructo de enfermedad en un conjunto de víctimas, ya sea por violaciones, ataques de terror, crimen, guerra, incendio, machismo, accidentes y un gran etcétera. Y esto permite una cultura de la victimización,
donde feministas, veteranos y cada vez más grupos sociales se van adhiriendo y utilizan la categoría de víctima de forma utilitaria para fines políticos, monetarios y culturales. Esto es lo que nos propone la autora. Entonces, continuando con la sociedad civil, también es importante que haya una promoción de una narrativa de la enfermedad y de la condición de víctima. A mí me pasó X cosa, por ende fui dañado y yo soy víctima de algún tipo de agente, ya sea del Estado, de la guerra, de un fenómeno como, bueno, la guerra o la violencia, el crimen. Y en el fondo eso permite que, a propósito de la industrialización y la mercantilización de las enfermedades y del discurso terapéutico, la salud mental y emocional se convierte en una mercancía que se produce, circula y se recicla, a propósito del poder y saber. De esta forma, hay estamentos que se preocupan bastante de aquello, como por ejemplo el Estado, la academia, la industria cultural, los profesionales, las universidades y la cultura popular. Todos ellos compiten por definir conceptos tales como autorrealización, salud y patología. Así podemos ver cómo, por lo tanto, hay una nueva forma de capital y nuevas formas de comprensión del yo, de las enfermedades, del sufrimiento y de la autorrealización. Ahora pasemos a ver cómo la narrativa terapéutica de la personalidad afecta en la cultura. Es imposible establecer qué es el yo autorrealizado. Esa es la verdad de las cosas si lo analizamos desde una perspectiva filosófica. No se puede, así como hablábamos antes del qué somos. ¿Quién está realmente autorrealizado? Y vamos a ver más adelante cómo en el fondo con personas que se pueden evidenciar o percibir como autorrealizadas tampoco lo son. Entonces aquí hay una analogía entre el potencial de la musculatura y la autorrealización. Decir que una persona que no está autorrealizada está enferma o no es saludable es como decir que una persona que no ocupa todo el potencial de su musculatura está enferma. Eso es una analogía que nos propone Illugi, que es bastante decisiva al momento de comprender lo que está tratando de explicar acá a propósito de la autorrealización. No porque yo no esté totalmente autorrealizado significa que yo en el fondo tengo alguna patología o algo por el estilo. Y aquí les dejo esta parte que es muy importante dentro del texto para quien quiera leerla. Está en la página 222 y dice lo siguiente: la principal característica de las narrativas terapéuticas es que la meta del relato dicta los hechos que son seleccionados para contar la historia, así como los modos en que esos hechos se conectan. Metas narrativas tales como la liberación sexual, la autorrealización, el éxito profesional o la intimidad dictan el escollo narrativo que me impedirá alcanzar mi meta, lo que a su vez dictará a qué hechos del pasado de mi propia vida deberé prestar atención y la lógica emocional que ligará esos hechos. Por ejemplo, debería tener una vida con intimidad, pero no experimento esa intimidad. Eso es porque todos los hombres con los que estoy son distantes. Los hombres con los que estoy son distantes porque yo los elijo así. Y elijo a hombres distantes porque mi madre nunca se ocupó de mis necesidades. ¿Cómo puedo saber que mis necesidades no eran satisfechas entonces? Porque ahora no son satisfechas. En ese sentido, la narrativa terapéutica es retrospectivamente puesta en intriga o escrita hacia atrás. El final de la historia, mis aprietos presentes y mi mejoramiento futuro, da inicio a la historia. Entonces, bueno, si ustedes lo analizan después con mayor profundidad y de una manera mucho más analítica, pueden desglosar ese párrafo de una manera tremenda. Y ahí ustedes pueden encontrar distintos elementos, tanto de autoayuda como de psicoanálisis y de la terapia en sí. Bueno, entonces encontramos una paradoja. ¿Y cuál es la paradoja? Que el sufrimiento permite la estructura de la narrativa terapéutica. Es como si para que exista la narrativa terapéutica o la terapia misma, debe existir también el sufrimiento. La cultura terapéutica genera una estructura narrativa en la que el sufrimiento y la condición de víctima definen, de hecho, al yo. Yo existo porque sufro. Es como sufro y luego existo. Una cosa así podría decirse, a propósito de René Descartes.
y el pienso y luego existo. La autoayuda de esta manera es sostenida por una narrativa del sufrimiento. El sufrimiento inicia y motiva la autoayuda. Y el sufrimiento ayuda a la autoayuda a desplegarse y la hace funcionar. Eso ocurre en definitiva. Recordemos, por ejemplo, lo que dice Foucault en Historia de la Sexualidad, que ya lo vimos. El cuidado de uno mismo implica la idea de que existe un yo enfermo que necesita corregirse y transformarse. De lo contrario, no sería necesario cuidarse de uno mismo. Es como cuando la gente en los trabajos o a propósito de la sociedad del rendimiento les dice a otras personas o se imponen a ellos mismos que tienen que validarse. O cuando alguien a ustedes les diga, no, es que tienes que validarte con tu jefe, con tu equipo, con tu grupo, etc. ¿Por qué habrías de hacerlo en realidad? Ahí solamente estás dejando en claro que necesitas precisamente validarte, porque no estás validado. Por ahí va la lectura de Foucault. Otro punto importante es la emergencia de modas narrativas. La estructura simbólica de las narrativas terapéuticas son compatibles con la industria cultural que la utiliza para el consumo. Por ende, narrativas terapéuticas se ponen de moda y comienzan a ligarse con el cine, la moda, la publicidad, la educación, entre otros. Un ejemplo de ello, a propósito de todo esto, es la literatura. En 1980 podemos ver el libro Mujeres que aman demasiado. Amar demasiado y no amar lo suficiente se convierten entonces en síntomas de la misma patología. Y eso se emplea culturalmente a través de la venta de un libro. Y no olvidemos también que Iluz en este capítulo nos habla de una narrativa demoníaca. La normalidad viene siendo lo que quiere alcanzar la narrativa del yo. El yo quiere alcanzar algún estado, ¿verdad?, ideal en el que se es normal, o bueno, desde lo que hablamos antes también, donde se encuentra autorrealizado, lejos del sufrimiento, etc. Pero la idea de esforzarse por ser siempre más saludable y autorrealizado produce sufrimiento. Y ahí caemos nuevamente en todo este círculo. Ese existencialismo puro del sufrimiento implica que la narrativa de la autoayuda es de la enfermedad y del sufrimiento psíquico también. Es decir, la narrativa es de autoayuda, enfermedad y sufrimiento a la vez. Bueno, la autora aquí nos propone una narrativa demoníaca porque nos presenta una analogía entre el demonio o Satanás con el trauma. Puesto que cualquiera de ellos, ya sea desde lecturas religiosas, cristianas o desde la terapia misma, tanto el demonio como el trauma pueden penetrar insidiosamente de manera subrepticia en la persona y ocultos de forma invisible, sin que la víctima sea consciente. Por lo tanto, solo alguien externo puede descifrar a este demonio interno o al trauma, y de esta forma hay una analogía entre la confesión y la terapia. Recordando parte de lo que se ve en el capítulo 2 de Freud, un innovador cultural, aquí también lo presenta nuevamente Eva Iluz. Ya en la recta final podemos ver que la representación del yo a través de la terapia en la cultura se ve de manera tal que hay códigos terapéuticos que inciden en el lenguaje y en cómo le otorgamos sentido al yo en el mundo. Aquí ya estamos entrando en regímenes de verdad y cómo los discursos científicos van pasando a ser discursos sociales. Hay una traducción de parte de distintos profesionales, no solamente los psicólogos, y también una adaptación y una recepción por parte de la cultura. Así es como después, bueno, la gente llega a decir que solamente porque le gusta ordenarle algunas cosas, dicen, no, tengo TOC. La representación psicoanalítica entonces se extendió hacia la sociedad. Un ejemplo de esto son los talk show televisivos, que ustedes podrán recordar en Chile, el diario de Eva, La Jueza, la Doctora Polo u otros. Y ahí les dejo un recuerdo de Jorge quiere ser hardcore y su mamá no lo deja. ¿Qué tenía que ver eso? ¿Por qué era de importancia para la cultura? Bueno, porque estos talk show querían convencer al público de la autenticidad del sufrimiento y de la autosuperación de quien es exhibido.
Aquí podemos ver que hay una alianza de Freud y autoayuda bastante patente, porque estamos hablando tanto de sufrimiento como de autosuperación. Por eso es una fusión. Así se fusiona la terapia con la cultura, porque estos shows requieren poca inversión. Es solamente una persona que tiene que ir a relatar quién es y qué siente en el fondo y qué quiere también. Pero genera una enorme plusvalía a través de la exposición de lo privado de esta persona exhibida hacia lo público y masivo. Y eso implica una tremenda rentabilidad. Así es como la cultura del consumo se transforma en la principal sala de terapia. Ya no es solamente el psicoanalista en el diván donde está con su paciente haciendo una entrevista y generando esta clínica y curación a través del habla, sino que tenemos una persona exhibiendo sus problemas, sus sufrimientos y su anhelo de autorrealización ante todos. Bueno, y a propósito de lo que es la autorrealización y el sufrimiento, no olvidemos este concepto, el adorno del sufrimiento a través de la terapia y otras. Es importante que vean estas partes del capítulo que están más o menos en la página 245 en adelante y termina en la 249, donde dice que la narrativa del sufrimiento psíquico reasigna las biografías exitosas como biografías en las que el yo en sí mismo nunca está lo suficientemente hecho o autorrealizado, y en el cual el propio sufrimiento psíquico se convierte en un aspecto constitutivo de la propia identidad. Personas poderosas, exitosas y glamorosas son narradas como relatos acerca de heridas del pasado, en los cuales la protagonista sigue trabajando en medio de su vida exitosa, intentando constantemente superar sus problemas. Sirva de ejemplo a quienes les pongo aquí: Chester Bennington, vocalista de Linkin Park, o Chris Cornell, vocalista, bueno, de hartas bandas, pero en definitiva de Audioslave, quienes, a pesar de que uno podría decir que estaban totalmente autorrealizados, tenían familia, tenían dinero, tenían fama, podían hacer lo que quisieran, en un mundo como en el que vivimos, el sufrimiento les ganó y dejó de estar adornado, quitándose en definitiva la vida propia. Entonces la narrativa de la autoayuda y de la autorrealización es una narrativa de la memoria del sufrimiento, pero el ejercicio de la memoria trae consigo una redención respecto de ella. Y ahí también, bueno, estamos viendo la asociación libre y cómo esto puede también entrelazarse con otro tipo de técnicas psicoanalíticas o de terapia cognitivo-conductual, incluso, que veremos un poco más adelante. Un elemento central en esta narrativa entonces es el supuesto de que uno ejercita su propia memoria del sufrimiento para liberarse de ella. Y si ya perdemos ese adorno, porque en el fondo estamos adornando a través de ese recuerdo, de esa memoria del sufrimiento, ya solamente nos queda sufrimiento y nula autorrealización. ¿Cuáles son las razones por las que la narrativa terapéutica ha tenido amplia resonancia cultural? Son 8, según este texto. La primera es que nos permite tener una explicación de emociones contradictorias y que al no tener contenido específico y rígido es moldeable y flexible. Es individual, pero también puede ser compartido con otros o para otros. Lo segundo es que propone una dualidad del yo. Primero, como aquel yo que puede ser víctima de la cultura, y segundo, como aquel yo que es actor y autor de su vida. Tercero, que propone la regresión, que tiene que ver con el trauma, el sufrimiento del pasado, y la proyección, que tiene que ver con la salud y la salvación del futuro, o la autorrealización. Como cuarta razón, es que nos propone el yo como responsable del bienestar psíquico. Quinto, que reorganiza la experiencia a través del relato. Aquí recuerden, por ejemplo, el método de la catarsis desde el psicoanálisis o la técnica de la reestructuración cognitiva desde la terapia cognitivo-conductual. Búsquenla si no las conocen, pero en realidad tiene que ver con lo que hablaba antes también en la diapositiva relacionada con el adorno del sufrimiento, porque si nosotros ya dejamos de adornarlo o ya no tenemos este recuerdo de la memoria del sufrimiento para tener una redención a través del habla, lo perdemos. Y en este caso también se reorganiza la experiencia a través del relato. En la catarsis uno tiene que volver a conversar y evocar
estos eventos traumáticos que tienen una ligadura anímica, ¿verdad? Un afecto, para poder cesar un síntoma que actualmente me genera el no haber tenido una abreacción en el momento en que viví esa experiencia traumática, como por ejemplo la abreacción en este caso podría ser la descarga a través del llanto, pero como no lo hice, quedó instaurada ahí mi memoria anémica dentro de mi yo. Y cuando yo puedo llegar al método de la catarsis en una terapia psicoanalítica, puedo finalmente descargar aquello, poder curar el síntoma actual y ser consciente del trauma que generó todo ello. O de la reestructuración cognitiva, que tiene que ver con cambiar las maneras de ver o de entender ciertas situaciones para darle una nueva perspectiva. Pero todo eso requiere precisamente de relatar lo que está ocurriendo, relatar el sufrimiento y así poder reorganizar la experiencia. Como sexta razón está la identidad de sujetos enfermos que necesitan ser curados. Eso está instaurado y además es contagioso y se puede heredar. Séptima razón es que no hay preferencia de género. Se aplica de la misma manera tanto para hombres como para mujeres. Y la octava es el victimismo como identidad. El sufrimiento privado debe ser públicamente reconocido y remediado. Esto implica una responsabilidad del futuro del yo, pero ninguna con respecto al daño que me ocurrió en el pasado. Así pues, pasamos a lo que es una narrativa en acción, donde lo más importante que nos proponen en este texto son los grupos de apoyo. El objetivo de estos grupos es volver a narrar el yo y generar un sentido para los acontecimientos que producen trastornos vitales. Generan terapia mediante la exposición de lo privado, así como lo hacían estos talk show, pero que en realidad no tienen una finalidad muy terapéutica, sino que es mucho más industrializada, de capitalizar un poco esa exhibición, aunque aquí tampoco escapa mucho de eso el tema de los grupos de apoyo, dependiendo cuál. Y esto lo podemos dividir en tres categorías de sus narrativas. La primera es una narrativa terapéutica, que es acerca del yo y es transversal. Todo esto donde yo puedo relatar, como hablábamos antes, mis traumas, lo que me pasó, por qué sufría y cómo probablemente logré curarme de ello, salir de ese problema, etc. La segunda narrativa es temática y es compartida, porque aquí es donde establecemos, por ejemplo, alcohol, abuso sexual, violencia intrafamiliar, trauma por guerra, despido, cesantía, no lo sé, y ahí vamos integrando y se comparte con otros yo. Y la tercera ya es personal y personalizada, que ya tiene que ver netamente conmigo y cómo yo puedo alcanzar esta autorrealización o esta conciencia del sufrimiento que me va a alejar del mismo. De esta manera vemos cómo los grupos de apoyo combinan una versión mercantilizada de la narrativa terapéutica con el trabajo informal y voluntario de personas que pueden influir sobre otras a través de su desinterés, el sufrimiento pasado y la capacidad de reestructurar el yo. Así se convierte en un objeto de consumo también que tiene decenas de horas. Poder decir que tenemos no un curso o un espacio de escape espiritual de 50 a 60 horas donde ustedes van a lograr conectarse con sí mismos y alcanzar una autorrealización real, espiritual y vibrar alto y bonito, no sé, y que puede alcanzar a cientos de personas. Y por supuesto que genera mucho dinero. No lo olviden ahí cada vez que vean todas esas publicidades de que dicen que en el fondo que los van a dejar vibrando lo más alto posible y que van a ser las personas más felices del mundo para siempre, pero deposita aquí X monto. Bueno, la idea, lo más importante, lo que más destaca en este tipo de grupos, con todo lo que nos propone la autora y analizando otra literatura pertinente, es lo siguiente, es que las personas que acuden a estos grupos de apoyo señalan que la idea de que tú estás a cargo y que tú puedes cambiar tu vida son los motivos más atractivos. El cambio llevado a cabo por uno mismo es la piedra basal en la que se estructura el edificio cultural terapéutico. Y puede tener lugar solo si las enfermedades y el sufrimiento están categorizados, definidos, cuando ya tienen un significado.
Así, la estructura narrativa dual celebra tanto a víctimas como a los sobrevivientes. ¿De qué? Del sufrimiento. Y la condición de víctima y de la supervivencia es también una estructura moral que dota a la personalidad de un estatus moral. Y eso lo vemos actualmente, pero de forma tremenda. O sea, mientras más víctima eres de algo o de alguien, más reconocido eres porque también eres un superviviente de aquello. Y ya como conclusiones, podemos ver que el discurso terapéutico ofrece interminables posibilidades de narrativizar, de llegar al discurso en lo que yo puedo verbalizar coherentemente la historia de vida a través de las enfermedades. Y justamente por eso funciona el grupo de apoyo, porque se basa en la doctrina terapéutica. El fracaso de la doctrina terapéutica, del habla o del grupo de apoyo, siempre puede ser corregido, y por eso tiene que ser de alguna manera resultado de una enfermedad de la voluntad. Tiene que ser hecho por uno mismo, y si es hecho por uno mismo, entonces puede ser deshecho, lo que a su vez legitima y perpetúa la existencia misma de la institución terapéutica, amplia, ya sea en la clínica, en el grupo de apoyo, en la cultura, etc. Bueno, y me parece que lo más destacable es la capacidad en el yo, para mejorar. Es el yo quien tiene esta responsabilidad y esta capacidad, esta habilidad, esta divinidad, como quieran llamarlo, de mejorar a través de la terapia. Insisto, cualquiera. Y esto implica una narrativa de acción. Les dejo nuevamente la referencia bibliográfica. Cualquier consulta, por favor, escríbanme y recuerden que este texto es sumamente extenso y tiene que ver con mucha lectura analítica para comprenderlo y con posicionarse en distintos escenarios sociohistóricos y culturales para ver cómo fue penetrando la terapia en la cultura. Espero que hayan quedado claras las tesis de esta autora, donde en el fondo están estas 5 razones por las cuales la terapia puede hacerse, convertirse en cultura, se fusiona, y también lo que tiene que ver con la autoayuda y cómo también genera una alianza con la psicología. Eso, les dejo un abrazo y que estén muy bien. Chao.